Los cuatro jinetes del Apocalipsis es el tema de esta tarde. ¿Estamos listos en la transmisión? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a hablar un poquito con respecto a estos cuatro jinetes del Apocalipsis. Vamos a estudiar qué representan, qué son, para qué tiempo serán y dónde vamos a estar usted y yo cuando esto acontezca o cuando esto pase. Para ello quiero invitarle a que vayamos primeramente a Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis capítulo 5 vamos a leer los versículos del 1 en adelante y vamos a empezar por allí, entendiendo algunas cosas. Ya usted sabe que los jueves usted puede compartir sus preguntas y si hay algo que usted no ha entendido o no está entendiendo, es bueno de que usted pregunte. Tenemos bastante gente que se conecta a través de las redes, así que queremos darle la bienvenida también a los que nos están viendo por todas partes de donde nos estén sintonizando. Usted también puede hacer sus preguntas en línea. Usted puede hacer sus preguntas y nosotros estaremos leyéndole y contestándole a la luz de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, dice: y vi en la mano derecha, escuche esto, del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y ya de estos 7 ojos hemos hablado antes. Hemos hablado acerca de los 7 espíritus de Dios. Dice 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol amado Juan. El apóstol amado era aquel que recostaba su cabeza en el pecho del maestro. Era aquel que estuvo al pie de la cruz cuando Jesucristo fue crucificado. Estaba al lado de la madre de Jesús, María, y la otra María, María Magdalena, así lo dice la Biblia. Este apóstol fue exiliado por el emperador Vespasiano de Roma, allá por los años 39 después de Cristo. Fue mandado al exilio a una isla llamada la isla de Patmos. Me impresiona mucho cuando estudiamos la historia de cómo
y cuáles eran las condiciones en las que vivía este apóstol, el apóstol amado. Un preso, exiliado, enviado al exilio, vivía bajo unas condiciones, ¿cómo diríamos? Paupérrimas, unas condiciones acérrimas, unas condiciones deplorables, unas condiciones feas. Según los historiadores, un preso enviado al exilio primero era encadenado, vivía toda su vida encadenado. La ropa con la que lo enviaban al exilio era con la que tenía que vivir el resto de su vida. No tenía el derecho de cambiarse de ropa. Y algo todavía más triste y trágico es que el preso en el exilio, castigado con cadenas en sus manos, que no podía quitarse la ropa, tenía que hacer sus necesidades, defecar y vivir en medio de su propio excremento y su orina. Y así vivían. En el caso del apóstol Juan, se cree que lo mismo pasó con él. El castigo para el apóstol en el exilio era bajo las mismas condiciones. Entonces, imagínese usted al apóstol amado Juan, que recostaba su cabeza en el pecho del maestro, que ahora ya no está su maestro ahí. Su maestro ha sido crucificado, murió, resucitó al tercer día, él lo vio resucitar, también lo vio ascender al cielo, también vio a los dos ángeles que se quedaron con los más de 500 testigos, dice Pablo, que vieron ascender a Jesús. También él lo vio ascender, que ya no estaba ahí, recibió el bautismo del Espíritu Santo en día de Pentecostés en el libro de Hechos capítulo 2, pero que ahora está solo bajo unas condiciones terribles. ¿Qué podría estar pasando por la mente del apóstol? ¿Cómo estaría el apóstol? ¿Cómo estaría viviendo? ¿Qué pasaría por su mente bajo esas condiciones? Yo no sé, pero tal vez en mi caso yo estaría pensando, ¿valdría la pena? ¿Valió la pena todo lo que pasé? ¿Valió la pena haber seguido a Jesús? ¿Valió la pena haberlo dado todo por Jesús y terminar en estas condiciones? Terminar como un preso en el exilio, viviendo rodeado de mi propio excremento, viviendo en condiciones tan deplorables y tristes. Valió la pena. Pero si nos preguntáramos cómo murieron los demás apóstoles, nos vamos a dar cuenta que la muerte de cada uno de los apóstoles no fue o no fueron agradables. Algunos de ellos fueron decapitados, como fue el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo terminó decapitado. El apóstol Jacobo murió con una espada que traspasó su vientre, su estómago. Lo traspasó una espada. Al siguiente día iban a matar a Pedro. No lo mataron porque el ángel de Dios entró en la cárcel y lo sacó. Pero ¿cómo muere Pedro un tiempo más tarde? Crucificado, igual que su maestro. Pero él dice, yo no quiero que me crucifiquen como mi maestro, no soy digno. No soy digno de morir como mi maestro, así que pide que lo crucifiquen, pero con la cabeza hacia abajo. Y Pedro, el apóstol, termina crucificado. Otros fueron aserruchados vivos, serruchos que traspasaron su cuerpo vivos por la mitad. Otros fueron amarrados a caballos y jalados por dos caballos, uno de esta pierna amarrado a un caballo de este lado y otro de esta pierna amarrado a otro caballo de este lado, y a la orden de que los caballos corriesen, jalaban por polos opuestos y eran despedazados por las fuerzas de estas bestias. Así murieron. O sea que ninguno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo murió bajo condiciones que usted pueda decir,
¡Wow! ¡Qué bonito! Todos fueron mártires. ¿Y si después? Porque por eso es que yo no entiendo cómo hoy hay personas que se autoadjudican títulos como de apóstoles. Yo no voy y no estoy de acuerdo con eso. Creo en el ministerio apostólico. Es más, creo en la unción apostólica. Pero esas personitas que se dicen llamar apóstoles, como que ya el título de pastor es demasiado bajo. Cristo nunca usó ningún otro título sino el título de pastor. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. ¿Por qué vienen otros queriendo autoadjudicarse otros títulos y nosotros, yo en este caso, no estoy de acuerdo con eso? Creo en la unción apostólica, creo en hombres que Dios ha levantado y ha usado para levantar pastores, para levantar iglesias, para plantar iglesias. Creo en la unción apostólica, mas no creo en el estarte poniendo el nombre o el título de apóstol. Porque Pablo dijo, yo como abortivo, como uno de los, porque una de las condiciones para ser apóstol, mensajero, porque apóstol es el mensajero, el que lleva el mensaje, era haber comido en la misma mesa con Jesús. Uno de los requisitos para ser apóstol. Sin embargo, hoy, hermano, es tan fácil, por ahí un montón de ridículos, pastores ridículos, poniéndose el título de apóstol cuando no le llegan ni a los talones a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. A ver si alguno de ellos va a morir como uno de esos apóstoles. Tenemos, luego de los apóstoles, no volvieron a haber más apóstoles. Lo que hubieron fueron padres de la iglesia, como Policarpo. ¿Cómo muere Policarpo también? Padre de la iglesia. Y no me refiero a padres católicos. No. Me refiero a padres de aquellos que siguieron llevando el legado, llevando el mensaje que los apóstoles transmitían, y que el evangelio no murió y no llegó hasta su final por estos hombres, como Policarpo, que muere amarrado con una soga a una hoguera y le prenden fuego vivo. Pero antes de hacer esto le preguntan: Policarpo, niega ese Jesús. Si niegas a ese Jesús, te damos la vida. Vas a poder disfrutar a tu esposa, vas a poder disfrutar a tus hijos, vas a poder disfrutar de la vida. Y Policarpo respondió de esta manera: ¿cómo haré yo tan grande mal al que solo bien me ha hecho? ¿Cómo haré yo tan grande mal? ¿Ha sido Dios bueno contigo? Padre de mi vida, ¿ha sido Dios bueno contigo? ¿Qué tan bueno ha sido Dios contigo? ¿Muy bueno? Pero a veces cualquier cosita nos hace tambalear. A veces cualquier problemita nos hace titubear. A veces porque la hermanita no me saludó, ya no voy a la iglesia. A veces porque el pastor me regañó o la pastora me regañó, ya no voy a la iglesia. ¿Qué si te tuvieran que amarrar en una hoguera para prenderte fuego vivo? ¿Qué harías? ¿Cuál es tu evangelio? Los padres de la iglesia cristiana murieron de la misma manera. El evangelio, damas y caballeros, trae precio de sangre. Los apóstoles murieron de una forma que no fue grata. Y para el apóstol Juan, estando en esa cueva de la isla de Patmos, en las condiciones que estaba, de pronto, como que si le habían entrado ideas, si le habían llegado ideas de que valió la pena, de pronto tiene lo que hoy nosotros conocemos como las grandes revelaciones para la iglesia de hoy. Los acontecimientos del porvenir, las profecías del futuro. Óigame, yo quiero aclarar esto. No podemos comparar a un apóstol Juan con un sinvergüenza como Nostradamus. Que algunos comparan las profecías de el gran apóstol Juan con este hombre que era un psíquico, brujo, alguien que estudiaba los planetas y estudiaba las medidas de las estrellas. ¿Cómo se le dice? Astrónomo, astrólogo. Eso. No podemos comparar a Nostradamus, porque las profecías de Nostradamus
en su gran parte no han tenido ningún cumplimiento. Pero no ha habido una sola palabra profética y no ha habido una sola revelación que el apóstol Juan no haya tenido que hasta este momento no se haya cumplido. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. La palabra de Dios está vigente y será permanente y será eterna, porque es la bendita palabra de Dios para el ser humano. Ahora el apóstol recibe como un regalo, estando en esas condiciones. Tal vez se le cruzó por la mente la idea, valió la pena. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena amar a Dios? ¿Vale la pena dejarlo todo por Dios? ¿Vale la pena poner a Dios en primer lugar? Pues Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cada vez que usted y yo ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga de lo nuestro. Cada vez que usted pone a Dios en primer lugar, Dios se encarga de sus hijos, Dios se encarga de su familia, Dios se encarga de sus finanzas. Ponga a Dios, vale la pena servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena, porque ahora el apóstol Juan, a pesar de la condición de vida que está viviendo, recibe el regalo del Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra que deriva del griego apocalipto, apocalipto. Y esta palabra, apocalipto, significa descorrer la cortina, descorrer la cortina. Esta es una palabra en el oide griego, apocalipto, que en inglés se tradujo de forma literal, revelations, revelación. Revelación, así se escribe en inglés, apocalipsis, descubrir algo. Y Juan recibe la revelación. A Juan se le corre la cortina. Se descorre la cortina para que Juan comience a ver acontecimientos que vendrían para el futuro. ¿Me está escuchando? Présteme atención, porque yo sé que a veces se paran y ya usted debería estarse sentadito y quieto, se esté moviendo. Y cuando Juan recibe esa revelación, es un regalo de Dios para el apóstol que está en esas condiciones. Apocalipto es entonces como cuando hay un show de carros que se llaman exóticos, Lamborghinis, Ferraris, que los tapan para exhibirlos. Y cuando los jalan para descubrirlos se llama apocalipto. Cuando una estatua o una imagen iba a ser develada, iba a ser revelada a la gente, se jalaba una cortina, se jalaba la cortina que la tapaba, y cuando esa cortina se jalaba para revelar la imagen de aquella estatua, se decía apocalipto. Apocalipto es entonces traer o descubrir o revelar cosas que estaban ocultas. Empezamos leyendo el capítulo 5 del libro de Apocalipsis y quiero que volvamos otra vez porque ahí entonces encontramos cómo es que se da esta revelación. Y lo primero que señala el versículo 1 es de que vi en la mano derecha. La mano derecha siempre es la mano del juramento. Cuando usted va a juramentar, no le piden que levante la mano izquierda. Le piden que levante la mano derecha. La mano derecha es la mano del juramento. Quiere decir que es la mano de la verdad. Es la mano de la justicia. Es la mano que no falla. En la mano derecha, la mano de la justicia de Dios. La mano de la verdad de Dios. Del que estaba sentado en el trono. Un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué representaba este libro? ¿Qué había en este libro? Sellado con 7 sellos. Tenía 7 sellos este libro. Este libro con 7 sellos estaba escrito
por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir? Que estaba completo. Este libro, todas las letras que tenían que entrar en ese libro ya habían sido escritas por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué significa? Que ese libro contiene la revelación, el apocalipto de lo que sería el futuro. Y a Juan se le daría el privilegio de conocer, de ver, de recibir el mensaje de las revelaciones de los tiempos finales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo que va a acontecer con el género humano, que ya lo que va a acontecer con el mundo, con el globo terráqueo, está escrito, damas y caballeros. Ya no hay nada que se tenga que añadir y no hay nada que se tenga que cortar. Ya los designios de Dios y el designio de Dios para el hombre y para la humanidad y para el mundo ya está establecido. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22, termina diciendo: maldito el hombre que añada o corte a este libro. Maldito sea, porque lo que ya está escrito, escrito está y no va a cambiar. ¿Qué significa? Significa que conoce Dios el destino del hombre, conoce Dios el final del hombre, conoce Dios cómo usted va a terminar su vida, conoce Dios cómo usted va a morir si es que muere. ¿Conoce Dios los tiempos? ¿Los conoce Dios? ¿Los conoce o no los conoce? Claro que los conoce, porque Juan está viendo el libro completo. Ya no hay nada más que se tenga que añadir ni que se tenga que cortar. El único digno de abrir este libro es el Cordero de Dios inmolado, quien es Jesucristo. Y Juan ve en la visión que el único que podía abrir aquel libro y quitar los 7 sellos era el Cordero inmolado de Dios, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Fue el Cordero llevado al matadero, que enmudeció, no abrió su boca. Ese Cordero de Dios es el único digno de abrir el libro y quitar sus 7 sellos. Quiero que vayamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: escuche esto, porque esto va para usted. Diga: esto es para mí. Vamos, dígalo, esto es para mí. Dígaselo al que esté al lado: esto es para ti. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Felices, dichosos. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Oiga esto, pero no solamente la oyen, porque aquí tenemos muchos oyentes. Esta noche tenemos aquí muchísimos oyentes. Estamos llenos de oyentes. Pero no se trata de que feliz y dichoso es el que oye. Feliz y dichoso es no solamente el que oye las palabras de esta profecía, sino que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Toca el que esté a su lado y dígale: el tiempo está cerca. ¿Usted cree que es una casualidad todo lo que estamos viviendo estos últimos tiempos? ¿Usted cree que es una casualidad todo lo que está surgiendo, lo que se está plasmando? Para los que dicen que una persecución, ya estamos viviendo una persecución. Por si usted no lo sabía, estamos siendo segregados, estamos siendo perseguidos a través de algunas plataformas de las redes sociales. Alguien predicaba acerca de la corrupción en la música cristiana. ¿Por qué corrupción en la música cristiana? Porque hoy a los artistas cristianos se les prohíbe en sus letras y en sus canciones mencionar a Dios. Si llevan a Dios en sus letras o si llevan algún mensaje que
que tenga que ver con Dios o con religión o con lo que sea, lo censuran inmediatamente. Y muchos artistas evangélicos cristianos han tenido que cambiar sus letras para parecer casi letra secular, hacer letra secular. Han caído en la corrupción de la música cristiana por la persecución que hay. Si usted sale hablando de algo que no le gusta a tal plataforma de las redes sociales, lo eliminan, lo quitan y no le permiten que usted pueda transmitirlo. Hay persecución. Lo que pasa es de que algunos estamos ausentes de esa persecución que ya estamos viviendo. ¿Me va a decir usted que no hay persecución por algunas ideologías que se han filtrado dentro de nuestro sistema educativo? No hay persecución. Tenemos demandas legales. Alliance Defending Freedom está constantemente en las cortes peleando casos de padres que están siendo acosados por el sistema educativo por no permitir que sus hijos escuchen algunas ideologías, algunos pensamientos vagos. Estamos siendo perseguidos. Claro que no hay dimensiones de la vida y la muerte, pero va a llegar hasta ese punto. Entonces, ¿me va a decir usted que las cosas que estamos viviendo hoy en la actualidad no tienen que ver con los tiempos finales? Damas y caballeros, el tiempo se acerca, el tiempo está cerca. Y por eso, bienaventurado es usted que escucha, que lee y escucha esta palabra. Pero es más bienaventurado si la guarda en su corazón. Si después de escuchar esta palabra usted se arrepiente, si después de escuchar esta palabra usted la vive, usted la practica, saliendo de este lugar, usted vive este evangelio de verdad, usted es bienaventurado, usted es dichoso, usted es feliz y usted va a heredar el reino de los cielos. Porque heredan el reino de los cielos los que escuchan, entienden y viven la palabra de Dios. Y yo quiero saber cuántos están aquí de esos que escuchan, entienden y viven la palabra. A su nombre, bienaventurados. Cuando hablamos entonces de este libro escrito por dentro y por fuera, que contiene 7 sellos, estamos hablando de que dentro de este libro están los misterios más profundos, los misterios más poderosos que el mundo nunca antes ha visto, pero que los recibe el apóstol Juan. Vamos ahora al libro de Apocalipsis capítulo 6. Y como siempre, el tiempo se me va. Por eso es que los jueves estamos presionados con el tiempo, porque queremos que usted aprenda. Apocalipsis capítulo 6, ahora vamos a entrar a lo que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Los primeros 4 sellos. ¿Cuántos sellos hay? 7. 7 sellos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis son los sellos que mira Juan, los sellos que tienen el libro que contiene letras por dentro y por fuera. Ahora se va a abrir los primeros 4 sellos. Ya entendimos quién abre los sellos. ¿Quién abre los sellos? Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Por qué los abre? Porque Él dio su vida. Porque no traerá Dios juicio sin antes presentar misericordia. Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son por generación a generación. Versículo 1 de ese capítulo 6 del libro de Apocalipsis dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de otros de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y este es el contenido del primer sello. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, escuche muy bien esto, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello se abre, y lo abre nuestro Señor Jesucristo. Y Juan ve, cuando el primer sello es quitado, a un jinete montado en un caballo blanco. Ese caballo blanco, el jinete que lo montaba, tenía algunas cosas en sus manos. Tenía un arco en sus manos y tenía una corona sobre su cabeza.
Hay algunos que le han dado una falsa o mala interpretación a quién es este jinete de este primer sello que abre Jesucristo, de los 7 sellos del caballo blanco. Y hay algunos que han interpretado que el jinete que monta este caballo blanco se refiere a Jesucristo, por el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 19 encontramos a otro jinete montado en otro caballo blanco. Pero cuando se habla de ese personaje del capítulo 19 de Apocalipsis y del personaje del capítulo 6 de Apocalipsis, hay una diferencia abismal. Hay una diferencia enorme de estos dos personajes. Quiere decir que el personaje del capítulo 19 y el personaje del capítulo 6 no es el mismo. Son dos personajes completamente distintos. El del capítulo 19 entendemos claramente que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es nuestro Señor Jesucristo? Lo vamos a ver más adelante. El jinete del caballo blanco es la figura de un personaje que no tiene flecha en su arco. No se menciona que viene con flecha. Solamente trae ¿qué? Un arco. Pero no trae la flecha. Es el personaje conocido como el último dictador del futuro mundial. El último dictador mundial del futuro. Daniel lo presenta como el pequeño cuerno. Y para eso quiero que me acompañe al libro de Daniel. Daniel, en el capítulo 7, versículo 8. Escuche lo que Daniel, porque para que nosotros entendamos el libro de Apocalipsis, tenemos que estudiar el libro de Daniel. Para entender Apocalipsis, hay que estudiar el libro de Daniel. Para entender el Apocalipsis, hay que estudiar el libro de Daniel. Pero también hay que estudiar el libro de Ezequiel. Porque en Daniel y en Ezequiel, estos dos profetas, hay mucha revelación y visiones que se asemejan a las visiones que tuvo Juan del Apocalipsis. Entonces, hay cosas que usted no va a entender del Apocalipsis hasta que usted no lea el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Y Daniel, en el capítulo 7, el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, oiga esto, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Habían 10 cuernos. Si usted lee los versículos anteriores, Daniel está viendo una bestia que se levanta. 10 cuernos salen de ella, pero en el centro está viendo un pequeño cuerno que sale. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Van a desaparecer. ¿Qué son los cuernos? Gobiernos. 10 gobiernos. 5 gobiernos de Europa. 5 países de Europa. 5 países del Medio Oriente. 5 países de Europa, 5 países del Medio Oriente, 10 cuernos, 10 países, 10 gobiernos, pero en medio de ellos surge un cuerno pequeño. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel entonces está entendiendo que lo que él está viendo es lo mismo que está viendo el apóstol Juan. Que el jinete que viene montado sobre este caballo blanco es un personaje con una particularidad, con una trascendencia poderosísima. De su boca salen palabras elocuentes. De su boca salen palabras que convencen. Y es como un hombre que posee un espíritu. La Biblia habla de una bestia que saldrá del abismo. Una bestia que saldrá del abismo. Y esta bestia
viene con un ungimiento satánico. Esta bestia, escuche bien, que es un espíritu que imperó, un espíritu que reinó en el pasado. De los 7 imperios que existieron, hubieron principados para cada uno de esos imperios. Egipto tuvo un principado. Después de Egipto fue Asiria y tuvo su principado. Después de Asiria, entonces vino Babilonia y Babilonia tuvo un principado. Y usted recordará cuando Daniel está orando que surgió un príncipe. Cuando Gabriel traía respuesta a Daniel, surgió un príncipe en los aires que detenían la respuesta de Daniel. ¿Y usted recuerda quién era ese príncipe? Los príncipes de Persa. Porque detrás del imperio babilónico vino el imperio de los medos persas. Y allí había un principado de los medos persas. Después de los medos persas vino el imperio de Grecia. Grecia se convirtió en un imperio que destruyó a los medos persas. Y después de los medos persas y después de Grecia, entonces entró Roma, el imperio de Roma. Cada uno de estos imperios tenían un principado asignado. Esos principados son los que gobiernan, son los que poseen a gobernadores, poseen a presidentes. Por eso dentro de la política, ojo, dentro de la política se mueven cosas, hermanos, terribles. Porque hay posesiones demoníacas. Hay políticos que están poseídos por principados, por demonios que operan en ellos, como los políticos que aceleran ciertas o legislan leyes, hermanos, para destruir la moral, destruir la inocencia de nuestros niños. Hay demonios que operan en los gobiernos de la tierra, principados que gobiernan. Y eso lo dice Daniel cuando se revela al principado de Persa, que se levanta contra el ángel Gabriel. Estos principados son espíritus, son demonios, son bestias. Y uno de estos principados que ha sido encerrado en el abismo va a salir. La bestia que sale del abismo será uno de estos principados que operó en uno de estos gobiernos pasados. Tendrá permiso de parte de Dios para salir del abismo. Escuche bien. Entonces, esta bestia no es en sí un personaje en materia, es un espíritu, es un principado. Pero esta bestia va a entrar en el cuerpo y va a poseer a la persona del anticristo. Entonces el anticristo va a tener un ungimiento de esta bestia. Va a operar con poderes sobrenaturales, así lo dice la Biblia. El anticristo va a poder hacer señales en los cielos. Usted no recuerda cuando llegó Moisés delante de Faraón y tiró la vara para que la vara se convirtiera en culebra. Usted no recuerda lo que hizo Faraón de llamar a aquellos sátrapas, de llamar a aquellos magos y decirle: a ver ustedes. Y aquellos magos también tiraron las varas al suelo y se convirtieron en serpientes. Porque hay poderes que Satanás usa. ¿Y sabe para qué lo hace? Para engañar al hombre. El anticristo va a poseer a la bestia. Un principado que saldrá del abismo, que se va a apoderar del cuerpo físico del anticristo. Entonces, ¿quién es el jinete que monta este caballo blanco? Es el anticristo. En Daniel es conocido como el pequeño cuerno. En segunda de Juan es conocido como el anticristo. Y en Apocalipsis es conocido como la bestia, igual como el anticristo. La diferencia es de que del capítulo 19 del jinete que monta el caballo blanco, el capítulo 19, al capítulo 6, es que el jinete del capítulo 6 trae un arco y lleva una corona, que en griego esa corona se dice estéfanos. Estéfanos era una corona de laurel, una corona que usaban los atletas de aquellos tiempos que corrían en los coliseos. Aquellos atletas que coronaban o ganaban, en vez de dárseles una medalla como hoy se hace en las Olimpiadas, se les daba una corona de laurel. Entonces,
lo que aquí está viendo el apóstol Juan es una corona de laurel. Es una corona que no es una corona legítima de un emperador. El que vemos en el capítulo 19 trae coronas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, porque Él trae las coronas de autoridad, de honra, de honor, de majestuosidad, de esplendor, de gloria, porque Él es el Hijo de Dios. Al que vemos en el capítulo 19 es entonces al que trae coronas consigo. Que vemos al que trae, ¿qué trae el del capítulo 19? El jinete que monta el caballo blanco del capítulo 19, una espada en sus manos, porque la espada es la boca de Dios, la palabra de Dios, que dice la Biblia que cuando entra corta y cuando sale vuelve a cortar. Es espada de dos filos. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el verbo. El verbo era en el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Pero consigo trae un ejército, capítulo 19, acerca del jinete del caballo blanco. Trae un ejército consigo. ¿Para qué? Para pelear, para destruir, para desbaratar en la última y gran guerra que se dará. Este viene para derrotar y vencer con toda autoridad. Lo que vemos del capítulo 6 es un jinete que solamente trae un arco, no trae una flecha. ¿Qué significa? Que trae el poder en sus manos, pero no viene en forma de ataque. Escuche, no viene en son de guerra. Este jinete que monta este caballo blanco, lo entendemos por ser el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a levantar, como Daniel lo vio, dentro de los 10 cuernos, el cuerno más pequeño, como alguien insignificante. Hermano, ese hombre, cuando salga, que por cierto, la Biblia dice que nadie lo va a conocer hasta el día que salga. Que existe y existe, porque ya estamos en los tiempos finales. Que existe y existe, pero nadie sabe quién es. Y la Biblia dice que nadie puede saberlo tampoco. Porque ¿quién es el único digno de abrir los sellos? ¿Quién es el único digno de abrir los sellos? Entonces ni Juan ni nadie más tenía autorización de saber estos misterios. Solamente Jesucristo. El único que sabe quién es Cristo. ¿Me está escuchando? Es el único que sabe. De ahí nadie más sabe. Así que usted no ande creyendo esa mentira que escucha por ahí. O que el anticristo es Obama. El anticristo es Donald Trump. Algunos dijeron que era Kushner, el yerno de Donald Trump. Y algunos han dicho Felipe de España es el anticristo porque trae esto. ¡No! La Biblia dice que nadie fue digno de abrir los 7 sellos. O sea, la revelación y los misterios más profundos le corresponden solamente a Cristo. ¿Está escuchando? Entonces no se ande usted creyendo mentiras por ahí. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es, pero ya existe. Existe, claro que existe. Es un cuerno pequeño, casi insignificante. ¿Sabe cómo va a aparecer? Como mosquita muerta. ¿Sabe cómo va a aparecer? Como alguien que no representa una amenaza. Porque solo una persona que no representa amenaza para los gobiernos puede gobernar los gobiernos. Solo una persona que no representa una amenaza, que no se vea como un Putin, que no se vea como un bravucón, sino una persona, un pequeño cuerno, dice Daniel, un pequeño cuerno, algo insignificante. Va a venir con un arco, trae el poder, pero no trae flechas. ¿Por qué? Porque esto va a acontecer inmediatamente después de que la iglesia sea arrebatada. Nos vamos con Cristo. Yo no sé cuántos se van con Cristo. Esto que hoy estoy enseñando lo van a ver aquellos que se van a quedar. Y si usted se queda, vuelva a ver este mensaje, para que ya sepa de antemano lo que viene para el mundo. La iglesia de Cristo no va a verlo. Porque mire lo que dice 2 de Tesalonicenses. Acompáñenme por favor al libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Porque sabemos que nadie conoce al anticristo, mucho menos la iglesia lo va a conocer. Porque mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad. O sea, el misterio de la iniquidad es el hijo de la iniquidad. El hijo de la iniquidad es el anticristo. Ya está en acción. Ya está, toda la maquinaria se está preparando desde ese billonario que está creando computadoras cuánticas para abrir portales en el espacio a mundos paralelos, para dejar que otros seres de otros planetas vaguen, extraterrestres, vaguen a la Tierra en son de paz. Desde que se está hablando de extraterrestres, desde que se está hablando de platillos voladores y naves espaciales por ahí raras, desde ya el misterio de la iniquidad está en acción. ¿Qué significa? Que todo eso se está preparando para que el día del rapto, lo primero que digan por ahí los noticieros, lo primero que van a decir los gobiernos es que vinieron los extraterrestres y se los llevaron. A través de las computadoras cuánticas, una combinación de física y matemática, entonces se abrió un portal y entraron los extraterrestres y se llevaron a todos esos locos cristianos. Locos serán ellos con la locura que estarán inventando en aquellos días. Usted y yo vamos a estar en las bodas del Cordero. 7 años de fiesta, aleluya. 7 años de boda, 7 años de cena del Cordero, donde usted tiene un nombre nuevo, una piedrecita. Oh, si yo fuera usted, aplaudiría más fuerte. ¿No le emociona a usted que ya no vamos a estar acá? Nos vamos. ¿Cuántos se van? Yo quiero... Pero si no está aplaudiendo es porque usted no está seguro de que se va. Aplauda si usted está seguro de que se va. Entonces nosotros no lo vamos a ver. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién detiene la aparición del anticristo? El Espíritu Santo que está con nosotros, que mora en nosotros, que vive con nosotros, que camina con nosotros. El Espíritu Santo que está con nosotros detiene al anticristo. Porque el anticristo no será más fuerte que el poder del Espíritu Santo jamás. El diablo jamás es más fuerte que Dios. Dios venció, Cristo venció a Satanás, le pisó la cabeza, tal como lo dijo en Génesis 3:10. Ella te pisará la cabeza. El poder de Dios siempre es superior al poder del diablo. Así que aunque salga la bestia y unja al anticristo y lo posea, si el Espíritu Santo está aquí en la tierra, el Espíritu Santo detiene cualquier bestia, detiene a cualquier anticristo, porque el poder de Dios es más grande. Entonces Pablo lo dice así. Pablo dice de que ya está en acción. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está. Pablo dice de que ya existe. Sin embargo, en el momento no puede surgir el anticristo por el poder del Espíritu Santo que mora con nosotros. ¿Cómo vendrá este jinete montado en este caballo blanco? Se me fueron los minutos. Este jinete montado en el caballo blanco viene en son de paz. Porque inmediatamente después del rapto, cuando usted y yo ya no estemos acá, toca el que esté allá solo, ya no vas a estar acá. Esperemos en Dios que ya no estés acá. Esperemos en Dios que te hayas ido. Si no, le dejo mi Mercedes, le dejo mi Tajo, le dejo mi casa, quédese con ellos. Allá yo ya, oh, si lo quieren. Padre de mi vida. Ay, Señor, hay algunos hermanos, imagínense, se van a quedar. El momento que Cristo levante a su iglesia en el día del rapto, del cual ya hemos hablado, cómo va a ser el rapto, nuestros cuerpos serán glorificados, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos iremos con Él en las nubes. Entre en medio del tercer cielo y el segundo cielo, en el territorio de Satanás, ahí nos va a estar esperando para darle una cachetada al diablo, porque Dios es dueño del universo entero. Entonces este vendrá como alguien insignificante. La Biblia habla en mayores escalas de detalles acerca de este personaje. Será homosexual. Va a aborrecer el amor de las mujeres. El anticristo va a ser homosexual. Va a aborrecer el amor de las mujeres. Y este anticristo,
que saldrá al principio, este jinete sale con un arco, pero no con flecha. Porque los primeros 3 años y medio de la gran tribulación serán años de paz. Inmediatamente después de que nos vayamos con Cristo en el rapto, van a existir 3 años y medio. El anticristo va a surgir, pero va a venir en son de paz. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer firmar tratados de paz a Israel con los árabes y palestinos para engañar a la nación de Israel, para mostrarle a la nación de Israel de que Él está a favor de ellos. Y así los va a engañar, haciéndose del lado de ellos. Vendrá como mansa paloma, vendrá insignificante, vendrá sin esas ganas de querer ejercer dictadura o de querer ejercer poder o de querer poner la bota. Por 3 años y medio va a ser un trabajo tan diplomático de engañar, engañar, engañar y engañar. Hermano, que eso va a ser terrible para la nación de Israel. Los judíos van a creer que Él es su Mesías. Van a ver al anticristo como un Mesías, porque precisamente vendrá como Mesías. Ahora, Cristo lo advirtió en el libro de Mateo capítulo 24, porque muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, incluyendo a mis escogidos. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose a la nación de Israel. Muchos de los judíos serán engañados por el anticristo, porque el anticristo jugará un papel de darles paz, pero esto solamente les va a aguantar 3 años y medio, porque la gran tribulación está compuesta por 7 años. Los 7 años que nosotros estaremos en las bodas del Cordero y en la cena del Cordero, aquí en la tierra habrá gran tribulación, pero estará partida en 2. La primera parte, los 3 primeros años y medio, será aparente paz. Y la Biblia dice que después de estos 3 años y medio, el hombre dirá paz y vendrá destrucción repentina. Acabándose el periodo, Daniel habla de esto, dice tiempos y tiempo, medio tiempo. Tiempo, 1 año, tiempo, 2 años, medio tiempo, medio año. 3 años, perdón, tiempos, tiempo, medio tiempo, 3 años. 3 años y medio de aparente paz. Vendrá destrucción repentina a los tiempos, tiempo y medio. 3 años y medio más tarde, para el cumplimiento de los 7 años, vendrá la gran tribulación. Entonces va a sacar las garras este jinete que venía vestido muy bonito, muy tranquilo, en paz, y lo primero que hará será llamar a la adoración a todos a Él. Usted sabe que Israel ha sido enseñado, la nación judía ha sido enseñada desde que eran chiquitos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde una tercera y hasta una cuarta generación. Apocalipsis, Éxodo capítulo 20, versículo 5. La Biblia dice de que este hombre va a llamar a todos los judíos a que lo adoren. Y aquel que no se incline ante la bestia, aquel que no adore al anticristo, será perseguido hasta la muerte. Va a cambiar. Y los últimos 3 años y medio de la gran tribulación se convertirán entonces en lo que es el segundo jinete del segundo caballo, el caballo rojo. El caballo rojo ahora representa lo que vendrá por consecuencia del anticristo. ¿Qué vendrá por consecuencia del anticristo? ¿Qué va a pasar después de que el anticristo pida adoración para sí? Y el pueblo de Israel y la gente se niegue a adorarlo. Será un hombre poderoso, ungido por la bestia, un espíritu de tiempos pasados. Será ungido, va a hacer milagros, hará señales en el cielo, hará que llueva, y todo el mundo va a creer que Él es el verdadero Mesías, porque estas señales solo alguien que tiene poderes como de dioses lo pueden hacer. Y esto es lo que va a engañar a muchos, incluyendo a sus escogidos. Este ungido por Satanás, ungido por el espíritu de la bestia,
que hará señales y prodigios, ahora va a demandar para sí adulación, va a demandar para sí adoración. Y cuando la gente se niegue, entonces sale el segundo sello, que es el caballo rojo o el caballo bermejo. Dice en ese capítulo 6, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo. Y al que lo montaba, el jinete que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Este segundo caballo, el caballo rojo, el caballo bermejo, representa la guerra. ¿Qué viene entonces a continuación? Una vez que el anticristo demande adoración y no la reciba, vendrá la guerra. Guerra viene. Quiero decirle una cosa, esto es espeluznante. Por eso la Biblia dice que el tiempo está cerca. El mundo está próximo. Escúcheme bien lo que voy a decir. Présteme atención. Esta generación, que si no se arrepiente, que si no se vuelve a Cristo, se queda el día del rapto, va a ver las cosas más terribles que nunca antes ha visto. El mundo está a punto de entrar a una tercera guerra mundial. Las potencias del mundo más grandes se están uniendo. Dentro de ellos tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Corea, tenemos a Irán, que son los pequeños o los cuernos que vio Daniel. Se están uniendo ya los gobiernos. Cuando surgió el BRICS, yo me quedé asustado, porque el BRICS es una fuerza de potencias mundiales: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se ha sumado al BRICS un último país que es otra potencia mundial. Pero no pueden ser esos los cuernos, porque tienen que ser 5 de Europa y 5 de Medio Oriente. No puede estar dentro de esos cuernos Brasil, porque Brasil no es parte de Europa. Y en el escenario profético escatológico no existe ya más, y esto lo voy a hablar más adelante, el continente americano va a desaparecer. El mundo está a punto de entrar a una tercera guerra mundial. Desde el año 1954 y antes, que se empezó a maquinar la bomba atómica. La bomba que explotó en Hiroshima, Nagasaki. Hermanos, que pulverizó al género humano. No encontraron ni rastros de huesos por la explosión de esa bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki. Desde el invento, que hoy la película ha surgido, Oppenheimer. Le recomiendo que la vaya a ver. Desde el invento de la bomba atómica. Ya eso ya casi quedó obsoleto, porque ahora ya existe una bomba más poderosa que la bomba atómica, y es la bomba nuclear. Y más adelante voy a hablar de los misiles que tiene Estados Unidos y de los misiles que tiene Rusia. Hermanos, que harán desaparecer al continente americano. América dejará de existir. Viene con el segundo caballo una guerra mundial, una tercera guerra mundial que será catastrófica. Y vamos a descubrir que de esta guerra una cuarta parte de la humanidad dejará de existir. La guerra siempre es causa de las peores tragedias, dejando a niños huérfanos sin sus padres. Pero una de las peores calamidades la encontramos ahora con el tercer caballo y el jinete que lo monta. ¿Qué viene detrás de toda guerra? Una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y peor en estos tiempos, con bombas nucleares. ¿Qué es lo que vendrá? El tercer caballo del que la Biblia habla. Y vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 6, vamos a leer
el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer caballo negro y el jinete que lo monta, le fue dado poder para traer hambre sobre la tierra. ¿Qué es lo que pasa detrás de toda guerra? Las destrucciones más catastróficas. Detrás de toda guerra no solamente quedan los efectos de la orfandad de criaturas, no solamente quedan los efectos de edificios y todo lo que se había construido, bonito, desbaratado, pero ahora queda una hambruna terrible. Y lo que le viene al mundo detrás de la Tercera Guerra Mundial, que está próximo a verse, será una terrible hambruna. Tanto así que Isaías habla de que las madres se comerán a sus propios hijos en ese tiempo. Va a haber canibalismo. La gente no va a soportar el hambre. Y con el hambre vienen las pestes. Porque una vez que las personas mueren y la gente comienza a comerse esos cuerpos putrefactos, ¿se imagina usted un cuerpo humano descompuesto? Llegue peor que un perro muerto. Pero será tan intenso el hambre que habrá en ese tiempo que a la gente no le va a importar comerse los cuerpos muertos de los seres humanos con tal de saciar su hambre. El dinero ya no tendrá nada que lo represente significativo. Ya no será significativo el dinero, el euro, el dólar, la moneda más fuerte de este tiempo, ya no va a existir. No va a existir. ¿Por qué? Porque recuerde que el anticristo hizo una globalización, una sola moneda, un solo gobierno. Hizo desaparecer lo que hoy está haciendo BRICS. BRICS está haciendo desaparecer el dólar. Quiere hundir al dólar porque quieren hundir el imperio de Estados Unidos. Lo quieren hacer desaparecer, pero no hay problema. Están haciendo un buen trabajo porque están cumpliendo con la profecía. Estados Unidos va a desaparecer. Detrás de toda guerra viene el hambre. Detrás de toda hambre, Cristo habló en el libro de Mateo capítulo 24, guerras, rumores de guerras, pestilencias, pestes, enfermedades, zombies que van a andar por las calles, gente que va a parecer zombies, químicos que se van a explotar en los aires, que van a contaminar las esferas de los aires, el ambiente, y la gente se va a convertir en zombies andando por las calles. Esto será peor que la peor película de horror que usted ha visto en su vida. Esto es, damas y caballeros, el tercer sello abierto, el tercer caballo con el jinete, el caballo negro. Hambre. Y detrás de eso ahora sí viene el cuarto sello, que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Oiga esto, el jinete que monta el caballo amarillo es la muerte. Detrás de él viene el infierno. Quiere decir que a todos los que va matando por el camino, este jinete del caballo amarillo, a todos los que va matando, el infierno va recogiendo. Todas las almas que mueran por este cuarto sello que se abre, el caballo amarillo y el jinete llamado la muerte, que matará. ¿A quiénes matará? Sigamos leyendo. Y el que montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Escuche esto: hambre, mortandad, espada y fieras de la tierra.
Este cuarto sello, el caballo amarillo, es entonces la muerte que va a erradicar de la tierra una cuarta parte de los seres humanos. Quiero que usted entienda que actualmente la tierra tiene 7 billones de seres humanos aproximadamente viviendo. 7 billones. La cuarta parte de los 7 billones serían 2 billones de seres humanos que van a desaparecer. Y si usted se fija en el continente americano, desde la Antártica hasta la Patagonia, desde la parte norte del continente americano, que es la Antártica, hasta la parte sur en Argentina, la Patagonia, hay 2 billones de seres que vivimos en este continente. 2 billones, exactamente la cuarta parte. ¿Cómo sabemos que el continente americano dejará de existir? ¿Por qué sabemos? Porque no se habla ya más nada en las profecías del futuro acerca de Estados Unidos. Estados Unidos y el continente entero va a desaparecer. ¿Sabía usted que Estados Unidos hoy tiene submarinos? Que un solo submarino contiene 25 misiles de bombas nucleares. 25. Una sola bomba puede desbaratar un solo país. Pero ¿sabía usted que Rusia tiene la misma fuerza de bombas nucleares? Y peor, ¿sabía usted que desde la punta de Rusia a Estados Unidos, una bomba que suelte Putin o Rusia a Estados Unidos es tan potente que desbarata 30 ciudades? 30 ciudades norteamericanas las desbarata, y la bomba llega de Rusia a Estados Unidos en 30 minutos. ¿Y sabe cuánto se toma para que el presidente, que trae su portafolio y trae el botoncito para apretar y dar la autorización para que una bomba, para que las sombrillas que protegen al país, a la nación de bombas nucleares, se activen y las bombas nucleares de Estados Unidos salgan y peleen? ¿Sabe cuánto tiempo se toma para que el presidente apriete ese botoncito, que lo trae siempre consigo? Uno de sus guardaespaldas lo cargan todo el tiempo, siempre lo andan por un ataque nuclear. Se lleva 37 minutos. 37 minutos para que el presidente llegue a la cámara secreta, abre el portafolio, presione los códigos para dar la autorización de poder soltar la sombrilla que protejan a la nación de un ataque nuclear y de poder dar la autorización de soltar bombas nucleares en contraataque. 37 minutos, y una bomba de Rusia acá llega en media hora. 7 minutos más tarde entraría la protección. ¿Ya para qué si la bomba entró a la atmósfera? Damas y caballeros, esto no es para asustar a nadie. Esto es para que usted tenga conciencia de lo que le espera al mundo. El continente americano dejará de existir. Por eso, para aquellos que dicen, pastor, si yo no me voy con Cristo, en el rapto voy a dar mi cabeza por Él. Se acabó el tiempo. Ahora todo el escenario escatológico y las profecías del porvenir, del futuro, se concentran en Europa, en Asia Menor y en el Medio Oriente. Ahí termina. ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? Va a ser destruido. Porque recuerde, una cuarta parte de la humanidad fue muerta con el último jinete del caballo negro, que le dieron potestad para matar. La muerte. Todos los que mueran no tendrán oportunidad de salvación. Todos los que mueran con el jinete del caballo amarillo no tendrán salvación. Porque la Biblia es categórica cuando dice, y la muerte que era el jinete que montaba el caballo amarillo, le seguía el Hades. A todos los que mataba, el infierno recogía. Hoy tenemos una enorme oportunidad, y la oportunidad es de que no ha llegado ese tiempo, y esperemos que usted no tenga
que atravesar por allí. Lo que hoy el mundo ha creado para sí mismo, una autodestrucción. ¿Por qué el hombre se autodestruye? Porque el hombre por naturaleza es destructivo. Su naturaleza pecaminosa, porque la Biblia dice, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. El pecado lo lleva al hombre automáticamente a la muerte. Entonces el hombre vive autodestruyéndose. ¿Quién inventó estas bombas? El mismo hombre para su propia destrucción. El hombre vive en constante autodestrucción. Una jovencita, un jovencito que consume drogas. Un hombre borracho que se está acabando el hígado, cirrosis en el hígado. Un hombre adicto al cigarro que se está acabando los pulmones. El hombre solito se autodestruye. Una mujer cargando tanto resentimiento en su corazón y amargura en el corazón. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 12, no dejando que una raíz de amargura los descalifique de la carrera. Y hay mujeres que no pueden perdonar, se autodestruyen, solitas se destruyen. El hombre por naturaleza siempre se está destruyendo solo, porque es el pecado que mora en él, el pecado que habita en él. Hoy Dios nos está dando una gran oportunidad a usted y a mí. Y es de que si Cristo no ha venido y ha alargado su venida, es por misericordia. Es para que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos a Cristo, porque la Biblia dice que Él quiere que todos prosigan al arrepentimiento para la salvación, para que sus almas no sean condenadas en el infierno. Estos mensajes pocas veces se predican en las iglesias. Pocas veces y a veces nunca se predican estos mensajes. ¿Por qué? Porque los pastores tienen miedo que la gente se les vaya, se les corra. El que se va a perder, se va a perder. El que se va a ir, se va a ir. Cristo dijo, el que esté sucio, ensúciese más. Pero el que se va a salvar, se va a salvar. Y con este mensaje o sin este mensaje, se va a salvar el que se quiere salvar. Pero usted que esté escuchando esta palabra nos confronta con una realidad. Esto es real. La Biblia no miente. Dígame en qué momento ha sido descubierto que la Biblia mintió. Dígame si los científicos de la corriente evolucionista o de la corriente creacionista, obviamente, pero de la corriente evolucionista han descubierto que la Biblia mintió en algo. Ni aun cuando negaron el diluvio, que dijeron el diluvio no es real, porque con 40 días llovió día y noche, que lloviera, la tierra no podía ser consumida por el agua. Después fuimos entendiendo cómo el proceso del diluvio se dio. No llovía, no caía agua, salía agua de la tierra como vapor, dice la Biblia. El sistema era diferente hasta que los científicos entendieron cómo la tierra funcionaba en aquellos años y le encontraron razón. Se dieron cuenta que la Biblia no miente, lo que está escrito en ella es verdad. Y la Biblia dice, y su palabra misma dice, que todo pasará. Cielo y tierra menos su palabra. Esta palabra es la verdad de Dios presente, convincente, tajante, pero confronta al hombre con su realidad. Entonces, este libro ha sido descubierto por ser uno de los libros donde no existen errores en él. Quiere decir que todo esto se va a cumplir. La gran pregunta es, ¿está usted preparado para ser librado del tiempo de los primeros 4 sellos? Son 7. Solo hemos visto 4, quedan 3 aún. Hermanos, van a haber planetas que se van a estrellar contra la Tierra, estrellas que van a caer. Vienen terremotos y sismos, cataclismos terribles para la Tierra. Eso de la falla de San Andrés no es nada. Eso del parque Yellowstone, eso no es nada, es un parque volcánico. Eso no es nada lo que va a venir para la Tierra. Le vienen cosas terribles a la Tierra. La gran pregunta es, ¿está usted preparado para no ver esas cosas? ¿Está usted preparado para irse el día del rapto? Bien. Antes de cerrar, queremos abrir el espacio para preguntas. Vamos a recibir preguntas. Así que estamos listos por allá con los micrófonos. Si hay personas que tengan preguntas a través de la online, a través de nuestras plataformas, pueden hacer sus preguntas en este momento. ¿Hay preguntas? Usted puede levantar su mano, se le hará llegar el micrófono
Y usted puede preguntar. Siempre he dicho, o quedaron bien asustados, o entendieron muy bien, o quedaron bien perdidos. Si no hay preguntas, damos gracias a Dios esta tarde. ¿Hay preguntas en línea? ¿Hay preguntas acá, hermano Carlos? Sí, pastor, por ejemplo, ya ve que hay se ha venido enseñando con el tiempo, y lo que usted dijo ahorita de que hay personas que creen que dando la vida que se les va a mochar la cabeza o algo así, ¿verdad? Si por ejemplo la Biblia no dice que el continente americano se va a desaparecer, es más o menos ¿no? un decir. Pero entonces, eso dice en la Biblia que muchos van a ser ejecutados si no aceptan el sello. Sí. O entonces esas personas, digamos que el continente americano desaparece, entonces esas personas podrían ser, por ejemplo, como del continente africano o otro continente. Bueno, la gran persecución va a venir para los judíos. Y eso debemos de entenderlo claro. Hay 144,000 sellados que ve Juan salir de la gran tribulación, que es una premisa. Son las primicias de los primeros que mueren y resucitan, que son judíos, 12,000 por tribu. La gran persecución vendrá hacia los judíos. ¿Por qué? Porque el tiempo de la salvación para los judíos es el momento que la iglesia parte. Se termina la dispensación de la gracia. Hemos vivido 1000 años bajo la dispensación de la gracia. 1000 años de gracia, una dispensación donde el trato fue directamente hacia nosotros los gentiles. Hacia nosotros los gentiles. Pero en el momento que Cristo volteó su mirada a nosotros, dice que no éramos, pero fuimos. Somos ahora parte de ser hijos. A los míos vine, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos le crucificaron. Pero a todo aquel que cree y le recibe, le es dado potestad de ser hecho hijo de Dios, refiriéndose a nosotros los gentiles. El trato de Dios con los gentiles es ahora. Pero una vez que la iglesia desaparece, ahora Dios comienza a trabajar con su pueblo amado, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué existe? Una posibilidad de que si ya Dios nos dio tanto tiempo a nosotros para salvarnos, para arrepentirnos a los judíos, y mientras nosotros nos estamos salvando y arrepintiendo, el pueblo judío se está perdiendo porque están ciegos. Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Para ellos Jesús nunca fue un Mesías, porque ellos esperan un Mesías como el anticristo, alguien que gobierne, alguien que tenga poder. En el sentido gubernamental, Cristo no vino a establecer, porque Cristo dijo, mi gobierno no es de esta tierra. Entonces se termina el tiempo de la gracia para los gentiles y empieza un trato con los judíos. Quiere decir que la persecución, los que se van a salvar dando su cabeza por Cristo son los judíos. Hay algunos que leen el libro de Apocalipsis donde dice, y vi a millares de personas que surgieron de la gran tribulación. Claro, porque hoy hay judíos en todas las etnias. Hay judíos que son judíos en África y son judíos. Usted dirá, pero ¿cómo es judío? Sí, porque traen la sangre judía. Pero se mudaron, sus ancestros se mudaron al África y hoy allá están. Hay judíos en todas partes del mundo. Y una de las últimas señales es de que volverá a reverdecer la vara. Volverá a reverdecer. ¿Qué significa? Que después de la diáspora, después de la dispersión de los judíos, ahora vendrán todos otra vez y los judíos están retornando a su patria. De hecho, Israel está recibiendo a todos, sean de Colombia, sean de Argentina. Si traen trascendencia judía, les están recibiendo en la patria y les están dando beneficios y ayudando para que vuelvan a ubicarse en su patria natal. Los judíos están regresando. Y desde 1948, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se proclama nación,
se cumple una de las profecías, y es esa. Después de la diáspora, la dispersión de los judíos regresan a su patria. Y ese fue uno de los cumplimientos de las profecías finales. Entonces, la gran persecución y la gran tribulación vendrá sobre los judíos. No tenemos claro de que sea un trato continuo para los gentiles después de que se nos dio una oportunidad que es ahorita para nosotros. Si ya no la aprovechamos ahorita, el trato después es con el pueblo judío. ¿Respondí? ¿Alguien más? ¿Juliana? Pastor, usted dice que va a haber 3 años y medio de tranquilidad. No, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Bueno, lo dice la Biblia, Sí. usted lo explicó ahorita. Sí. Y también dice que después de esos 3 años y medio el anticristo va a querer como que lo veneren, y como no va a obtener eso, va a venir un principado que lo va a poseer. Así es. Y mi pregunta es, ¿solamente va a ser a él o también a la gente que va a estar? La bestia que saldrá del abismo, Ajá. la bestia que saldrá del abismo, es un principado que Eso, antes operó en algunos de los imperios pasados, que fue echado al abismo, pero la Biblia dice que saldrá del abismo. Esa bestia va a poseer al anticristo y será una posesión directamente a él, para otorgarle poderes sobrenaturales y poder engañar a la humanidad de aquel tiempo. Está bien, gracias. Amén. Excelente preguntas. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Estamos bien? Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por la enorme oportunidad que nos da a usted y a mí de estar todavía en este planeta, respirando, viviendo, conociendo estas verdades que si las guardamos en